¿Esto es el cielo?, pregunta un jugador de béisbol con el rostro de Ray Liotta. No, es Iowa, responde ingenuamente Kevin Costner. La historia de Ray Kinsella, Kevin Costner, un joven granjero de Iowa al que le habla el maizal, se anticipó 20 años a la corriente nostálgica que habría de barrer Occidente cuando el envejecimiento poblacional comenzó a obturar el orden natural de las cosas, que consiste en que los jóvenes decidan sobre el futuro. La inversión de la pirámide poblacional, su conversión en una seta, como vemos cada día, sustituyó los renglones torcidos de los chavales garabateando lo venidero por las caligrafías historiadas de sus padres, reescribiendo el pasado como un paraíso perdido. La película Campo de Sueños, de 1989, escrita y dirigida por Phil Alden Robinson, habla sin querer del mal envejecer de la generación que protagonizó las revueltas de los derechos civiles y políticos de los años 60 en Estados Unidos, aunque en su momento pretendía hacer lo contrario. Con un desopilante buenismo y una narrativa almibarada, sigue siendo hoy un pastel delicioso para los fans de la glucosa, cuál es el caso. Pero aún resulta increíble el formidable impacto que algo así tuvo en su país, una acogida que la llevó a ser nominada a 3 Oscars, incluido el de Mejor Película y el de Mejor Guión. Por resumir mucho, Ray Kinsella, joven e inexperto granjero acosado por las deudas, oye una voz en sus campos de maíz que le susurra: si lo construyes, vendrá. Tras varios episodios lisérgicos de este jaer, Ray deduce que, por lo que sea, tiene que construir un campo de béisbol en el maizal para redimir a unos jugadores ya fallecidos e injustamente expulsados en su momento de la liga por amañar partidos. Y a su mujer, Annie, Amy Madigan, le hace tanta gracia la insensatez de su marido que le dice que pa'lante. Efectivamente, el cuento se cumple y los fantasmas salen cada tarde de entre las panochas para jugar en ese campo. Por el camino, y mientras en el pueblo todos se burlan de Ray, menos el banco que espera cobrar la hipoteca de la granja, redimen a un viejo médico, a Burt Lancaster, nada menos, también fallecido, que apenas llegó a debutar en la Liga de Béisbol, y a Terence Mann, un icónico novelista de la generación Beat con el rostro y la tremenda voz de James Earl Jones. Y se revela el propósito final de la profecía, el reencuentro y reconciliación de Ray Kinsella con su padre muerto. Cumplida la misión, los Kinsella están en bancarrota, pero se niegan a vender porque los jugadores fantasma repiten: la gente vendrá, Ray. La gente vendrá de todo el país a ver a los fantasmas jugar y pagarán lo que les pidan por participar de ese sueño de infancia durante unas horas. Pagarán por volver a ese paraíso de la niñez cuando todo parecía sencillo y la vida era buena. No lo era, claro, solo tenían menos años, pero nadie quiere romper el ensalmo con una evidencia tan palmaria. En el plano final de la película, Ray y su padre John se lanzan bolas al anochecer en el campo, mientras la cámara asciende y vemos una caravana de luces de automóviles que se pierden en el horizonte, que acuden, como movidos por un impulso irrefrenable, a la pintoresca granja de Iowa. Campo de Sueños, como Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg, es un relato canónico del Antiguo Testamento, es decir, la historia de una profecía, porque Ray Kinsella es un profeta. Vista desde hoy y desde este país, donde todo el mundo oyó una voz en la huerta y sustituyó, como decía este fin de semana en El País Jorge Diony López, sus pimientos por ladrillos, su final no nos suena esperanzado. Es imposible contemplar la fila de coches con la que nos despedimos de la fábula de los Kinsella sin imaginar ese bucólico paisaje de Iowa pocos años después, convertido en un parque temático del milagro, como lo es Lourdes o Las Vegas, porque en el fondo ambas son la misma cosa. Después de todo, la historia de Ray es la misma que la de Bugsy, película de 1991 de Warren Beatty sobre el fundador de Las Vegas. Es difícil no pensar en Magaluf o en el Orlando que dibuja The Florida Project de Sim Baker sobre las masas lumpen que rodean esos prefabricados paraísos de la infancia para turistas. Un hombre y su sueño, como Oppenheimer, otra película sobre los resultados de la perseverancia y la fe en uno mismo, si bien los resultados no aparecen en la película, claro. Kinsella y Bugsy no son muy diferentes tampoco del tremendo Daniel Plainview, que interpretaba a Daniel Day-Lewis en Pozos de Ambición, porque todos ellos son Noé, el hombre al que una voz dijo que construyera un barco grande en sus sembrados y en cuanto lo acabó, la voz envió el diluvio. El hacendoso capataz de los proyectos de Jehová y heraldo del desastre. Los visionarios, los profetas, los hombres que han oído la voz, nos guían siempre hacia el diluvio, el éxodo o el apocalipsis. La oferta genera su demanda, eso piensa Ray Kinsella y eso nos repiten los candidatos a la Generalitat. Si lo construyes, vendrá. Y no va a venir en patinete, claro. Construyamos un casino, ampliemos el aeropuerto y hagamos más muelles para los cruceros. Levantemos más casas y ensanchemos las autopistas.
Y en el último momento, cuando nos hayamos gastado lo de todos, la gente vendrá, Ray. Y la preciosa granja de Iowa será un complejo turístico y florecerán más negocios de Airbnb, más franquicias, más aparcamientos en superficie y más hoteles y restaurantes baratos. Y por supuesto, más prostíbulos, esa industria secundaria del juego y el ocio de la que nunca hablamos. Y ya nadie preguntará, ¿esto es el cielo? Y Ray nos responderá, no, es Iowa, porque será Atlantic City. Porque la gente vendrá, Ray, la gente vendrá.